Mis hermanos, muy buen día para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de reunirnos hoy de nuevo este viernes para seguir estudiando la palabra de Dios en este viernes acá en el Evangelio de Juan. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 6 y hoy vamos a continuar a partir del versículo 28 del capítulo 6. Y recordemos que todo el capítulo 6 está desarrollado alrededor del gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y vemos primero esa respuesta de los discípulos al milagro allí al lado del lago de Capernaum. Y posteriormente la vimos dentro del lago, cuando ellos, bajo esa tormenta recia, recibieron al Señor Jesucristo y tuvieron un encuentro bien profundo con Él. El Señor después de eso, y nos hablaba hace 8 días Mauro, y contrastando un poquito con lo que pasaba con los discípulos, nos hablaba de la multitud de personas que fueron confrontadas por Jesús. Ellos al ver ese milagro allí a la orilla del lago, decidieron seguirlo. Pero el Señor les confronta con sus buenas intenciones. Y recordemos sobre todo el versículo 27, donde el Señor les da un mandamiento a cada uno de los hombres de este mundo. Dice, no trabajen para ganar la comida que se daña. Mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios el Padre para dar. Y en este desarrollo, esta era la versión palabra de Dios para todos, el Señor los confrontaba con eso. ¿Cuál era su verdadera intención al seguirlo? Y vamos a continuar hoy estudiando la confrontación del Señor y cómo les habla a Él y cómo responde sus preguntas. Preguntas de tipo teológico acerca de lo que significaba el pan de vida. Y eso es lo que vamos a seguir desarrollando en el capítulo número 6. Quiero invitarlos a que lo leamos primero de los versículos 28 hasta el versículo 36. Esto ya lo hice en la Reina Valera 60. Lo voy a leer, dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y hermanos, el versículo número 28 empieza con una pregunta de parte de la multitud. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La nueva traducción viviente lo dice en estos términos. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y es una pregunta que a todo hombre, a toda persona que está buscando paz en su interior, que está buscando a Dios en su corazón, surge esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para hacer lo que Dios quiere? ¿Cómo me acerco a Dios? Ellos están respondiendo al mandamiento del Señor de trabajar por la comida que permanece. Y en su mente creían que el Señor les hablaba de la necesidad de obras para obtener la vida eterna, que era lo que ellos debían hacer. Y acuérdese, por ejemplo, la pregunta que le hace
el joven rico, eso está por allá en Mateo 19:16, le dice al Señor, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Un intérprete de la ley también le hizo esa pregunta al Señor y le hizo para probarlo. Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Los judíos en ese momento estaban muy enfocados en tratar de agradar a Dios por sus propias obras, no importaba si su corazón estaba cerca o lejos de él, por su propia religión y por su propia buena manera de hacer las cosas. Pero nosotros conocemos, hermanos, y el Señor lo está aquí exponiendo, que la verdadera salvación de ninguna manera es por obras. Acuérdese del libro de la carta del apóstol Pablo a Tito en el versículo 3, capítulo 3, versículo 5, dice que Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida por medio del Espíritu Santo. Así que Jesús le responde esa pregunta aquí en Juan, mostrando que la única obra aceptable para Dios era creer en el que había enviado. Por allá el libro de Romanos 4 nos dice que en sí mismo la fe no es una obra. La fe en sí mismo no es una obra, sino es un medio. Por eso Efesios 2:8 dice que es solo por medio de la fe, lo mismo que Romanos 3:28. Y solo en Cristo, ya que por las obras de la ley, acuérdese de Gálatas 3:20, ningún ser humano será justificado delante de él. La salvación, hermanos, nosotros lo reconocemos bien, es un regalo de Dios. Y es increíble, hermano, cómo este pensamiento pues no es exclusivo de los judíos de ese tiempo, sino lo vemos de muchas maneras reflejado en las personas a las que les compartimos y aún en nosotros mismos, porque es a veces un pensamiento arraigado en nuestro corazón, que la gracia del Señor no es suficiente. La salvación, hermano, no viene por esfuerzos humanos, ni por logros, ni por obras morales. Viene por la fe que inevitablemente, eso sí, va a producir buenas obras. Efesios 2:10 dice que esas obras estaban preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Porque una fe muerta, dice Santiago, no va a producir buenas obras, no va a producir buenos frutos. No tiene una fe muerta nada que ver con una fe bíblica. Y mis hermanos, estamos todos siendo muy confrontados con el Señor Jesucristo como la única fuente de satisfacción espiritual, la única fuente de nutrición para cada uno de nosotros. Él está diciendo y lo está desarrollando que Él es el único pan que puede alimentar el gran apetito del hombre, el hambre que azota al interior de cada hombre, y está siendo muy enfático en decirnos que no hay otra fuente fuera del Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver es el desarrollo de ese argumento, porque el Señor le sigue respondiendo. Fíjese que lo podemos ver a partir de este versículo 30 como en tres partes que yo les quiero nombrar. La primera es que la gente exigía pruebas de ese pan de vida. Ellos todavía no entendían muy bien. La segunda es que Cristo responde mostrando características de ese pan de vida y de cómo Él cumplía esas características. Y este pasaje termina con un rechazo hacia el pan de vida. Ese es nuestro tercer punto. Entonces, desarrollemos el primero. ¿Cómo la gente le exigió al Señor pruebas del pan de vida? Ahí lo podemos ver en el versículo número 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y esta reacción, hermanos, es una reacción de escepticismo.
pues muy natural en los hombres. Ellos con todo descaro le estaban pidiendo aún credenciales al Señor. Credenciales de lo que él afirmó en el versículo 29 acerca de que la única cosa que se necesita es la fe. Y la misma fe la del Señor. Él había afirmado que Él es el enviado de Dios, porque la fe puntualmente era en el enviado de Dios. Y esa petición, hermanos, sin lugar a dudas, muestra la torpeza de estos hombres y demuestra a la clara lo que había en cada uno de sus corazones. Acuérdense cómo el Señor Jesucristo dice que esta generación mala y adúltera demanda señal, demanda una señal. Y hermanos, es muy triste ver en personas ese escepticismo hacia las cosas espirituales, producto pues de su pecado, de su propia carne, y aún a creyentes que somos bastante escépticos de lo que dice la palabra de Dios. Y constantemente le estamos como pidiendo al Señor pruebas y exigiéndole y demandándole que Él nos aclare todas las cosas. Y cuando el Señor nos ha pedido que andemos en una vida de fe. Un hombre que siempre me viene a la mente es el rico en la historia de Rico y Lázaro, que él creía que con los milagros y las cosas extraordinarias su familia podía convertirse. Y la palabra de Dios nos cuenta en Lucas 16:31 cómo se le dice que aún ellos no se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos, porque así es el corazón del hombre. Cuando el Señor Jesucristo estaba ya en la cruz, muchos le decían, oiga, el Cristo, el Rey de Israel, nosotros vamos a creer si Él desciende de la cruz. Si nosotros vemos, vamos a creer. Y fíjate que el Señor después se levantó de los muertos, pero muchos se negaron a creer e intentaron cubrir la verdad de la resurrección como fuera. El Señor los exhorta a creer, pero ellos por su parte lo que exigen es más señales. Y ellos le ponen como ejemplo lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, cuando les dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hermano, esta gente, en vez de orar al Señor como su Mesías, como su Salvador, querían que Él les diera continuamente pan. Y está hablando de pan físico, de un pan como el maná que caía todos los días desde el cielo. Ellos estaban muy interesados en las cosas de esta tierra. Y durante 40 años el Señor permitió pues que el maná cayera del cielo. Y fue un milagro en su momento que Dios usó, pero que ellos estaban ante el verdadero maná del cielo y es lo que vamos a desarrollar. Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, responde pues ante la multitud escéptica en cuanto al pan de vida. Y el Señor nos empieza a dar una serie de características de ese pan de vida. Nos dice primero que ese pan es verdadero. Nos dice que Él mismo es el pan de Dios, que Cristo es el pan de Dios. Y nos dice también que Cristo es el pan que provee vida y vida eterna. El versículo 32, fíjate que el Señor responde con una certeza con esta expresión de cierto os digo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. El Señor está aclarando primero que no fue Moisés en el desierto quien les dio pan del cielo. En ese momento el maná vino por medio del Señor, de Dios. El Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo, dice por allá en el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 4. Lo que hizo Moisés fue confiar y seguir las instrucciones del Señor
sobre cómo reunir el maná y todas las instrucciones alrededor de eso. Segundo, el maná no era el pan verdadero del cielo. El Señor dice, mi Padre les da ahora en este momento el verdadero pan del cielo. Fíjese que el tiempo presente está ahí en la palabra da. O sea que el maná del pasado no era el pan del cielo. Ahora venía el verdadero pan, el que verdaderamente satisfacía. Tercero, ese maná daba vida física, proveía nutrición en el desierto, porque ellos no tenían otro alimento, pero el pan de Dios, el Señor lo contrasta, o el pan del cielo, ese pan desciende del cielo. Y ahí hay puntos bien importantes, mis hermanos. Ese pan que vimos es un pan verdadero que solamente viene de Dios, no lo produce el hombre. No viene por las manos del hombre, viene directamente de Dios. Por eso el Señor llama a Cristo mi Padre, el verdadero maná, y es el que verdaderamente va a quitar el hambre, el apetito voraz, el vacío, la inquietud, la soledad, la falta de propósito y significado. Y si alguno come este pan, vivirá para siempre. Lo vamos a ver más adelante en el versículo número 50. Ese pan, hermanos, proviene del cielo. El origen es Dios mismo. Y ese pan es, sin lugar a dudas, mis hermanos, el Señor Jesucristo que nos ha sido dado. Nos fue dado del cielo, vino del cielo. En Juan 3:31 nosotros leímos que el que de arriba viene es sobre todos. Él es que da, él que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. Y el Señor mismo lo vamos a ver un poquito más adelante, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Señor más adelante en Juan 8:23 nos va a decir, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, de esas características esenciales, es que es un pan verdadero, que es un pan que viene del cielo, que da vida. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? ¿A Israel? No solamente Israel, da vida al mundo. Tiene la capacidad de dar vida al mundo. Y esto era muy sorprendente para el pueblo de Israel en ese momento. Oiga, ese pan es para el mundo. En ese mismo instante, la multitud responde, Señor, danos siempre de ese pan. Danos siempre de ese pan. Ellos solicitan que el Señor les dé ese pan, pero ¿en qué estaban pensando en ellos? ¿Cuál era el pensamiento de su corazón? Ellos querían tal vez no tener que volver a trabajar y a sudar y a desgastarse por alimento. Algo parecido a lo que le sucedió a la mujer samaritana, que nosotros estudiamos, que en un momento pensó, uy, qué bueno sería no tener que volver al pozo, hacer el esfuerzo de cargar esos cántaros de agua. Ellos pensaban lo mismo, ellos querían ese pan. Y fíjate que en el corazón de estas personas, en el corazón de cada uno de ellos, no había sinceridad. No había verdaderamente verdad. No estaban comprendiendo lo que el Señor les estaba diciendo a cada uno de ellos. Y por eso el Señor va a responder con una de las declaraciones más fenomenales. El primer yo soy explícito del Señor lo vamos a tener aquí. En el versículo 35 el Señor les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa declaración es imponente, explícita y muy importante para nosotros y para todos los que creemos. Yo soy el pan de vida. Y fíjese que dice el que a mí viene.
El Señor Jesucristo se está mostrando a sí mismo como el pan verdadero. No había pan, no había maná, ya no había más peces ese día como Él los había hecho la noche anterior, que pudieran satisfacer de modo permanente a un hombre. El Señor les declaró que quienes vinieran a Él nunca volverían ni a tener hambre ni a tener sed. Y no estaba hablando del cuerpo, sino del alma. Mateo 5:6 dice que bienaventurados los que tienen que hambre y sed de justicia, precisamente las palabras que usa acá el Señor. Y se expresa la necesidad espiritual humana en esos términos, hambre y sed, hambre y sed. Y la pregunta que yo le hago es, hermano, ¿usted está sintiendo el hambre y la sed del Señor cada día? ¿Está teniendo una necesidad permanente de buscarlo a Él, de estar en Él, de entenderlo a Él, de conocerlo profundamente? Esa es una verdad que el Señor está acá recalcando. Y fíjate que Él utiliza dos verbos simples en el versículo 35 que definen la parte del hombre en el proceso de la salvación. Dice todo el que viene y cree. Hermanos, ir a Cristo, sin lugar a dudas, es arrepentirse, olvidar la vieja vida de pecado, la vieja vida de rebelión, la vieja vida de hacer lo que yo quiero y de la manera que yo quiero, y someterse al Señor. Y Juan no usa el término arrepentimiento en su evangelio, es muy curioso, pero el concepto está implícito no solamente en este pasaje, sino en muchos pasajes, implícito en la idea de ir a Cristo. Hay un predicador muy famoso, Spurgeon, que una vez dijo, usted y su pecado deben separarse de Dios y usted nunca estarán juntos. Usted y su pecado deben separarse o Dios y usted nunca estarán juntos. Y es una gran verdad. En Cristo nos hemos separado del pecado y Él ahora nos conduce por una nueva vida. Hermanos, creer en Dios es confiar en Él plenamente. Es confiar en su obra maravillosa. Acuérdese de todo lo que el Señor nos ha dicho acerca de confiar en Él en este libro de Juan. Como desde, por ejemplo, Juan 1:12, dice que a todos los que en Él creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estudiábamos que esa fe era una fe profunda en un verdadero conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y esto está bien claro acá. El Señor hace una invitación, así como en Juan 7 la va a hacer cuando el Señor dice, si alguno tiene sed, que haga, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y en primera de Timoteo nos recordemos que nos habla de que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se da testimonio a su debido tiempo. Hermanos, y este versículo 35, sin lugar a dudas, es esencial y tenemos, si no lo hemos aprendido, tenemos que aprendérnoslo. Porque el Señor nos dice contundentemente que vayamos a Él, que creamos a Él y Él garantiza satisfacción. Que no habrá hambre espiritual y no habrá sed espiritual. Y este pasaje termina con una declaración bastante fuerte del Señor. Porque a pesar de los milagros, a pesar de que el Señor responde las preguntas de la multitud, a pesar de que Él explica claramente y explícitamente, como lo vimos aquí en el versículo 35, quién es Él, el propósito de satisfacer espiritualmente al hombre, la multitud, o mucha por lo menos de la multitud, sigue rechazando al Señor. Y ese es nuestro último punto, de que Cristo fue visto, fue escuchado, pero finalmente es rechazado.
Dice el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, Cristo fue visto, Cristo fue escuchado, Cristo fue sentido, pero el pueblo le rechaza. El punto es que aquí las personas tendrían alguna excusa. Tuvieron todas las oportunidades. Se presenta el pan de Dios que venía del cielo, el pan de Dios que había venido a darle vida al mundo, el pan de Dios había sido visto. Primera de Juan 1:3 nos recuerda cómo él fue visto y palpado. Y el pan de Dios era visto, era sentido, pero era rechazado. Cualquiera de las personas en ese momento podría ver muy fácilmente que venir a Cristo era sencillo, Él estaba ahí. Sin embargo, ellos sentados allí escuchando las gloriosas novedades que el Señor traía, hermanos, no creyeron. Y no es sorpresa, hermanos, porque el Señor vino aún a los suyos y los suyos no le recibieron. Muchos aún de sus hermanos de la carne por mucho tiempo fueron duros al Evangelio. Pero la realidad es muy fuerte para los que no creen. Nosotros ya lo estudiamos en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Hermanos, tenemos que seguir orando por familiares y amigos que muchos de ellos han palpado, como dice Hebreos, han saboreado la palabra de Dios. Muchos de ellos han conocido el Evangelio. Muchos de ellos han visto al Señor obrar en la vida de personas cercanas. Pero lamentablemente muchos de ellos continúan con un corazón duro, incrédulo, a pesar de la evidencia, a pesar de que el Señor ha dado a través de su palabra testimonio de quién es Él. Y tenemos que seguir orando, hermanos, por nosotros mismos, porque a veces nuestra fe, como hemos estudiado, se debilita. Si dejamos de estudiar la palabra de Dios, si dejamos de estar dependiendo del Señor en oración, si dejamos de estar deleitándonos en cada día que el Señor nos da, a través de la queja, de la amargura, a través de las palabras deshonestas, a través de las cosas que no convienen, nuestro corazón puede estar enfriándose y es nuestra responsabilidad, hermanos, que con las herramientas que el Señor nos ha dado y con su gracia maravillosa, cada uno de nosotros siga buscando al Señor, creyéndole aún más cada día. Podamos decirle al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque aún en muchas cosas, y lo hemos reflejado en nuestro pecado, en nuestra manera de pensar muchas veces, se evidencia incredulidad. Terminemos orando, mis hermanos, pidiéndole al Señor por nosotros, para que el Evangelio prorrumpa en nuestros corazones, se mantenga ahí, y igual oremos por personas que amamos. Nuestro Padre amado, Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos confrontabas, Señor, con la realidad de que tu Hijo Jesucristo es lo único que nos va a satisfacer. Que somos torpes en ser escépticos, que somos torpes en exigir, Señor, aún más pruebas, Señor, de las que tú nos has dado, Padre. Y te pedimos también por familiares y amigos, Señor, que no te conocen, que aún conociendo tu evangelio, siguen necios en su corazón. No queremos que ellos conozcan tu ira, Señor. No queremos que tu ira esté sobre ellos, Señor. Anhelamos, Señor, que tengan vida eterna al creer en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos esta noche a las 7 para compartir un poquito de lo que el Señor nos habló a través de la palabra. Nos vemos, chao.